prometiste, Señor, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, para venir a traerles conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Señor, esa es nuestra esperanza, Señor. No es nuestro hogar este lugar, no es nuestra morada final, Señor. Todos tendremos que dejarla un día, Señor. Pero anhelamos, Señor, que tú vengas. Ven por tu iglesia, tú lo prometiste, Señor. Y anhelamos, Señor, poder venir a ti, Dios, ver tu rostro, Señor. Y anhelamos estar preparados, listos, Señor, como una novia, Señor, que espera con ansias por su novio, Señor. Nosotros, la iglesia de Cristo, al esposo amado, que un día se nos ha concedido vestir de lino fino, blanco y resplandeciente. Señor, dice Apocalipsis que son las obras justas, Señor. Esas buenas obras que tú preparaste de antemano, Señor. Esa justicia, Señor, práctica, justicia moral, esa justicia en nuestro corazón, Señor. Esa santidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, por tu pura misericordia y tu amor, Señor. Y así queremos recibirte radiantes, Padre, llenos de gozo y dándote toda la gloria a ti, sabiendo que es tuya la obra, Señor, el autor y el consumador de la fe, y poderte dar gloria por la eternidad, Señor. Eso deseamos, Señor, eso desea nuestro corazón. Y mientras tanto aquí, Señor, en este mundo, permítenos serte fieles con nuestra fe, Señor, con nuestra confianza, Padre. Señor, caminando contigo de cerca, negándonos a este mundo, Señor, y siguiéndote, Padre. Y hoy, Señor, te pedimos que bendigas, Señor, tu palabra, y que bendigas este tiempo juntos, Padre, y que sigas, Señor, manifestando tu amor y tu cuidado por nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Y aquí estamos, mis hermanos. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios, una parte tan importante de nuestra adoración hacia nuestro Señor, para conocerle, para entenderle. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo conocer al Señor? Te tengo buenas noticias. El Señor se dio a conocer, se ha dado a conocer a su creación siempre, y ha dejado una revelación especial para sus hijos, que es la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor, que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Jesucristo dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo, versículos 16 y 17 del capítulo 3 nos dicen, toda la escritura, toda completa, estos 66 libros son inspirados, respirados por Dios. Cuando tú hablas, aire está fluyendo de tus pulmones y se convierten en sonido. Bueno, es lo que nos está diciendo, que toda la escritura fluyó de la boca del Señor, y es útil para todos nosotros, para llevarnos a la madurez y para prepararnos para vivir de acuerdo a lo que Dios demanda y lo que Dios ama. Y sabes que esa es la vida del cristiano, y vamos a estar hablando de eso. Entonces, recuerda esto, si esto se te queda en tu mente como cristiano, como miembro de Calvary Compañerismo Cristiano, solo hay dos opciones: o es la palabra falible y cambiable del hombre, no te la recomiendo tanto, no es confiable; o es la palabra infalible e incambiable de Dios, estos 66 libros, ¿verdad?, corroborados, que es la completa revelación de Dios para nosotros. Y por esa razón la estudiamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, en todo su contexto, porque no es un verso fuera de contexto, es un pretexto. No queremos sacar pretextos. No quiero hablarte de mi corazón y hablarte de mis opiniones y después quererlas soportar con un versículo sacado de contexto de la Biblia. No, lo que yo quiero es que vengamos a la Escritura y que ella misma cobre vida y nos hable el corazón de Dios, la intención de Dios, porque cuando la oímos, cuando la creemos, cuando la recibimos, cuando nos disponemos a entenderla y ponerla por obra, ¿sabes qué es? Cuando vemos su poder transformador. ¿Cuántos quieren ver el poder transformador de Dios en sus vidas? Oigamos con atención en este día y dispón tu corazón. Y por la gracia de Dios hemos avanzado a esta hermosa carta de Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago es Santi Jacob, ¿verdad? La contracción de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor, hijo de José y María. Pero
¿Cuál es la parte más preciosa que me gusta mucho de este hombre? ¿No? Nos cuenta que este hombre era consagrado al Señor, le llamaban Jacobo el justo, lo apodaban, el que más me gusta, el viejo rodillas de camello, porque tenía grandes callos en sus rodillas por estar de rodillas 8, 10, 12 horas orando por la iglesia, orando por el evangelio, orando por todas estas cosas. Mis hermanos, necesitamos orar y agarrar este ejemplo de este hombre, al punto de que dicen la historia que murió apedreado por el año 62 de Cristo, murió perdonando como Esteban. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero se cuenta que no podían estirar sus rodillas, porque las rodillas tomaron la forma de estar dobladas, estaban desfiguradas por grandes callos en ellas, por pasar más tiempo de rodillas que parado. Y es un buen desafío para nosotros, mis hermanos, porque estamos hablando de que esta carta son muchos mandatos y necesitamos toda la gracia de Dios para que haya transformación en nosotros. El documento más antiguo del Nuevo Testamento, escrito desde Jerusalén entre el 44 y 49 más o menos. Santiago le está hablando a la recién nacida iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Mayormente eran puros judíos los que estaban ahí, creyentes judíos, y por eso vemos a Jacob hablando en un contexto muy judío, citando el Antiguo Testamento varias veces. Y yo creo que Santiago está recordando las palabras de Jesucristo a él, a sus hermanos y a su madre cuando lo fueron a buscar, y Jesucristo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque acuérdate, imagínate lo que ha de haber sido ser medio hermano de Jesús, crecer con él. Sin embargo, Santiago no habla una sola palabra al respecto de eso, sino sencillamente recuerda esto. Y esta carta es por eso tan directa, mis hermanos. Es de esas cartas como que queremos traer casco y todo el rollo, ¿verdad? Porque es muy directa, la verdad. Pero ¿sabes qué? Nos habla mandato tras mandato, 50 imperativos vemos en 5 capítulos, y es un llamado a examinar nuestra fe. Y hoy vamos a ver precisamente el versículo clave, creo yo, de esta carta, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a entender esto en este manual práctico para nuestra vida cristiana que es Santiago, más que este tratado teológico, ¿no? Entonces nos habla de esto. Dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y vamos a hablar de esto, cómo la práctica visible de nuestras vidas es lo que muestra el poder de Cristo sobre nosotros. Y nos está enseñando que el peligro más grande que hoy en día podemos sufrir los cristianos es tener una fe vana, una fe falsa, porque una fe vana y falsa no nos salva. Entonces nos enseñó, hemos visto, primera evidencia, nos dice: ¿sabes qué? La fe genuina persevera en el fuego de la prueba, no tropieza, crece, camina con el Señor, aprende a andar en el valle de sombra de muerte y se fortalece, pide sabiduría, no tiene una doble lealtad entre convicciones personales y lo que dice Dios. También nos empieza a decir, y hemos estado hablando de eso, alguien que tiene una fe genuina aprende la perspectiva divina, la perspectiva eterna con respecto a las cosas temporales. Comienza a verlas como Dios las ve, las cosas materiales, desde el valor que tienen. Se mantiene firme en las tentaciones. Una fe genuina se ocupa por saber cómo operan las tentaciones en nuestro corazón, de dónde vienen, a dónde van, cómo podemos pararlas. Responde a la Escritura. No solamente la oye, sino llenándose de información, sino que la cree y la practica, porque entiende que es una nueva criatura, nacido de la palabra, hijo de Dios, valiosa posesión de su Señor. Sabe que Dios le ha equipado para manifestar su naturaleza. Vimos la importancia de que tiene una lengua controlada. Una fe genuina es rápido para escuchar, lento para hablar y para enojarse, porque no solamente es un oidor de la palabra, sino hacedor de ella. ¿Te acuerdas cómo la palabra implantada? ¿Cómo dice? Escúchala, como desastre de toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, se santifica con el agua de la palabra y la acepta con mansedumbre. La semana pasada también vimos otra evidencia de una fe genuina, la cual, una cosa que no hace y que se abstiene de hacer, que es el favoritismo, porque entiende su identidad, entiende quién es, a quién le pertenece, ama lo que su Señor ama, aborrece lo que Dios aborrece y entiende que la naturaleza del ser humano es que le hace, no la naturaleza del ser humano, pero la naturaleza del cristiano, lo que le conforma a ser como Cristo es el amor. Esa es la evidencia, ¿no? Entonces no hace acepción de personas. Y el día de hoy nos toca
la evidencia central, creo yo, de esta carta de una fe viva, de una fe genuina. Tengo varias preguntas para nosotros y yo le pido a Dios que nos ayude en este día, que nos permita entender eso. ¿Cómo podemos definir lo que es la fe viva? ¿Qué es la fe? Ponte a pensar en eso. ¿Es mera información en mi mente, la cual yo reconozco como verdad y que así quede? ¿Cómo define el mundo la fe? Pero ¿cómo la define Dios? ¿Cómo somos declarados justos delante de Dios o perdonados? ¿Por la fe o por las obras? Este ha sido un debate de mucho tiempo. ¿Será que las obras no tienen ninguna importancia? Eso nos está enseñando Santiago. Entonces, ¿dónde puedo dibujar la línea entre la diferencia de ser salvo por mis obras o ser salvo por mi fe? ¿No? Porque los enemigos de la fe y los enemigos de nuestra alma y de la cruz han desvirtuado esta palabra. Y de pronto conocemos una fe que está divorciada de la conducta y de las obras, ¿no? Si has oído a aquellos que de pronto enseñan, no debes ni mirar el Antiguo Testamento porque es pura ley, ¿no? Aquellos que enseñan una fe o una gracia barata, ¿no? Que Dios solamente te pide creer y no se interesa en lo que haces. ¿Será eso una fe genuina? ¿Será una fe genuina alguien que diga, es que yo levanté mi mano e hice la oración del pecador hace 20 años? Tengo 20 años viviendo como incrédulo, pero como hice la oración y creí en ese tiempo, ya no tengo de qué preocuparme porque creí. ¿Será así? Porque para estos tiempos como hoy, precisamente la gente estaba presumiendo de su teología, de su capacidad intelectual. Sin embargo, en la vida práctica no había una diferencia con el mundo incrédulo. Entonces, lo importante de hoy es eso, definir lo que es la fe según la Biblia. Un ejemplo muy importante lo tenemos aquí en este hermoso país donde vivimos, ¿no? En esta área, el medio sur, ser cristiano ya es algo cultural. Generaciones enteras han nacido y crecido en familias cristianas y definitivamente quizá el papá, el abuelito eran creyentes verdaderos, ¿no? Pero para los hijos y para las generaciones más jóvenes ya solo es una tradición. ¿Sabías que un muy alto porcentaje de gente aquí reclama ser cristiana? Y cuando les haces las preguntas más básicas de la fe a veces no las saben. Y la realidad de la sociedad es que esa fe o ese cristianismo que se habla no se ve reflejado, no hay un cambio significativo. Sí hubo preciosos y tremendos avivamientos hace años que cambiaron la sociedad, pero no es el caso ahora, ¿no? Vemos mucha gente con las respuestas correctas, con las liturgias correctas, puede pertenecer a cierta estructura, van los domingos a la iglesia, quizá usan corbata, quizás son miembros del comité, del grupo de servidores. Sin embargo, no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque el estilo de vida de esta persona no manifiesta el ser un hijo de luz, sino de tinieblas. Puede haber legalismo, tradición, pero no manifestar esta evidencia de ser un hijo de Dios, ¿no? Así como a los Gálatas el Señor, celos, contiendas, divisiones, etcétera. Pero hoy vamos a estar hablando de esto y primeramente Dios que me dé gracia y a ustedes oídos para oír y entendimiento y a mí para explicar, para poder darle respuesta a estas preguntas. Y entonces, esa es la clave. ¿Cómo definir lo que llamamos fe? Por eso yo titulé este mensaje definiendo la fe salvadora. Vamos a darle lectura de los versículos 14 al 26. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, bendice tu palabra y danos, por favor, luz en este día. Danos revelación, Señor, iluminación, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, defendiendo la fe salvadora, ¿verdad? Y mi primer punto es este: la fe y las obras son inseparables. La fe y las obras son inseparables. Y comienza Santiago diciendo: hermanos míos. Checa, porque muchas veces dice esa frase, hermanos míos, y da la primera pregunta retórica que nos reta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y me gusta que Santiago repite una y otra vez esto: somos hermanos, mis hermanos, somos miembros de una familia, la familia de Dios. Y para ser parte de esta familia necesitamos venir a Dios por medio de Cristo, por medio de la fe, ¿no? Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esta es la pregunta que nos reta: ¿podrá alguien decir, puede alguien hablar, puede alguien argumentar de la fe, puede alguien tener toda la información, las respuestas correctas? Pero si esta fe no tiene obras, la pregunta que está diciendo él: ¿tendrá el beneficio de la salvación? ¿El beneficio del perdón de pecados, de la reconciliación con Dios, la entrada al cielo? Imagínate, es algo muy importante. ¿Traerá este tipo de fe intelectual un provecho espiritual, este provecho espiritual? Pero antes de llegar a esa conclusión, nos da este ejemplo, ¿no? Nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Entonces piensa en esto: tienes delante de ti un hermano o una hermana en Cristo en profunda necesidad. ¿Esto qué significa? No que esté sin ropa, sino que no tiene que ponerse. En aquellos tiempos no había Old Navy ni ninguna de estas cosas. Era muy difícil tener ropa buena, ¿verdad? Y no se refiere a eso, andar sin ropa, sino más bien a que no tenía ropa suficiente o para cubrirse de la intemperie, del frío, ¿verdad? O del calor, ¿no? Y no solamente no tenían la ropa necesaria para cubrirse, sino que no tenían lo suficiente para comer y nutrirse bien. Y obviamente no está hablando de un caso de falta de diligencia o de flojera, sino una necesidad genuina. En aquellos tiempos, como hoy, pero más en aquellos tiempos, era muy normal que la gente hubiera mucha miseria. Y tú estás viendo a tu hermano, dice, versículo 16, y alguno de ustedes le dice: ven, paz, caliéntate y sáciate, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? O sea, otra vez, el hermano o la hermana ve a su hermano en necesidad y es bueno para darle discursos, ¿no? Llega y le dice: ok, mira, te voy a hablar del principio de las finanzas sanas, ¿no? O llega y le dice: sabes que voy a declarar prosperidad y bendición para ti, mi hermana, ¿no? O voy a reprender ese espíritu de pobreza y de maldición para tu vida, ¿no? O simplemente le dice: Dios te va a bendecir, que Dios te cuide. O sea, suena a sarcasmo, suena a indiferencia, a crueldad. O sea, ¿por qué? Porque como si esa persona no hubiera hecho ya lo suficiente para querer agarrar sus necesidades y no las hubiera obtenido, ¿verdad? Como ese chiste, ¿no? Que llega alguien y dice: oye, no he comido en 3 días. Y tú le dices: ¿y a qué se debe esa falta de apetito, mi hermano? O sea, nada que ver. Y es lo que dice Santiago: si tu fe, si todo ese conocimiento que dices tener de Dios no te lleva a lo más básico, que es saber la situación precaria de tu hermano y ser movido a misericordia y actuar en amor, compartiendo con lo que Dios te ha dado para tu hermano o tu hermana en necesidad, tu fe no tuvo ningún impacto, ¿no? Ni en ti ni en los que te rodean. Fueron muy bonitas las palabras, pero no tienen ningún provecho. Juan también lo menciona, primera de Juan 3:17, dice: si alguien que posee bienes materiales, que ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿No? Es lo que está diciendo. Cuando tú checas, por ejemplo, cartas como a los Efesios, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, hay 2 factores que siempre están juntos. Y son 2 factores que van junto con tu fe, deben de estar ahí. Si no, no es una fe viva. Mira lo que dice Efesios 1:15 al 16, dice: por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús, y otra cosa importante, del amor que demuestran por todos los santos. A Colosenses les dice lo mismo: he recibido noticias de su fe en Cristo Jesús,
O sea, tienen una buena teología, saben bien de lo que dice la palabra de Dios, pero también una buena práctica, dice, y del amor que tienen para todos los santos. Primera de Tesalonicenses, ¿se acuerdan que en cuestión de semanas esta iglesia fue formada? Dice, Primera de Tesalonicenses 1, 3 al 4, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, checa cómo hay una combinación siempre de la fe genuina y del amor. Hay una consecuencia lógica. Y precisamente por eso Santiago nos dice en el versículo 17, así también, si no tiene obras, es muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es algo que debemos entender porque estamos en esos tiempos. Alguien puede creer, puede entender las verdades más fundamentales del evangelio. Alguien puede entender y creer que existe Dios, puede creer que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo es el Mesías, el Redentor, puede creer en su vida, muerte y resurrección, pero si esa fe no produce acción, porque esta palabra es obra, es ergeo, bueno, no me acuerdo bien de la palabra, perdón, pero significa eso, ergón, perdón, es la palabra, esfuerzo, labor, trabajo de amor, servicio y obediencia. Es una fe que no tiene vida y no tiene ningún provecho. Ese es el problema. Acuérdate de algo, mi hermano. La fe no es este paso ciego al vacío. No pienses en cómo la gente ve, como el mundo ve la fe. La fe no es aquello que yo sostengo con mi adrenalina. Eso lo vimos en Hebreos. La fe no es aquella que yo creo de mi propia imaginación. Yo creo mi fe y quiero un coche y quiero una casa y quiero esto y ahora lo creo. Eso no es la fe. La fe tiene todo que ver con la persona de Jesucristo, con las promesas de Jesucristo, con la voluntad de Jesucristo, con la perspectiva de Dios sobre esta vida, el conjunto de cosas que creemos, con lo que Dios define que es la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? La fe tampoco es mera información abstracta. ¿Ok? Tienes que pensar en eso. Eso no es fe nada más de creo, lo creo con todo mi corazón. No es así, son películas. La Biblia nos enseña que la fe genuina tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene corazón, tiene cuerpo. La fe genuina tiene imagen, tiene color, tiene olor. ¿Y sabes cuál es la imagen de la fe? Amor, obediencia, servicio, mirar por lo de los demás, no solamente estar centrado en mí mismo. Si hacemos una lista de lo que Santiago nos ha dicho, la fe se materializa o toma cuerpo en forma de paciencia, en forma de soportar las tentaciones, en pureza de vida, en obediencia a las escrituras, en compasión por los necesitados, en imparcialidad, en dominar mi lengua, en humildad y demás. Eso es lo que estamos viendo. Tengo mi segundo punto. La fe salvadora no es una mera convicción superficial. Siempre produce un resultado. Por eso dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, cómo lo explica. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, pero otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Si te fijas, el problema es tener un mal entendimiento de lo que es la fe bíblica. La fe bíblica rebasa por completo este asunto de dar un paso al vacío. ¿Sabes qué? ¿Cómo yo defino? Es la palabra pistis, que significa confianza, fidelidad, estar persuadido. Entonces la fe bíblica es esta confianza plena, entrega plena a Jesucristo, pero no solamente a la persona de Jesucristo, sino a su verdad. Entonces la fe genuina implica un cambio de convicciones, un cambio de autoridad en mi corazón y en mi mente. Antes era yo regido por mi perverso corazón y por lo que yo pensaba. La fe me lleva a instalar la verdad en mi mente y en mi corazón, a dejar de ser regido por mí mismo y comenzar a ser regido por el nuevo objeto de la fe, que es el Espíritu Santo. Los hechos de Jesucristo, lo que dice su palabra. ¿Te fijas? Entonces todo eso tiene que afectar mi conducta, mis decisiones, porque hay un cambio de mente.
Es lo que realmente, la fe se ve cuando realmente muestra lo que yo hago, mi conducta, mi manera de vivir, es lo que muestra realmente lo que creo. Lo que muestra realmente quién soy, mi posición, mi verdadera identidad. Soy un hijo de Dios, entonces voy a manifestar esas características. Soy un hijo de Dios o hijo del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Mi conducta lo va a manifestar. Soy ciudadano del reino de la luz, dice la Biblia en Juan. El que anda en luz, ¿verdad? Dios, no se equivoquen, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Anda en la luz, o ciudadano del reino de las tinieblas, porque ando en tinieblas. Mentira, pecado, todo este punto. Entonces, la autenticidad o la veracidad de la confesión de una persona de Jesucristo como su Señor y Salvador es evidente más que por lo que dice, por lo que hace. Las obras de quien practica, las obras de un Dios bueno, de un hombre incrédulo arrastrado por su pecado, por el príncipe de este mundo. Tienes que pensar eso. Por eso dice muerta, la fe muerta. Un muerto no puede producir. Una fe muerta en Jesucristo no puede producir la justicia, ¿verdad? No puede producir las obras que son realmente buenas y rectas. Y si no hay estas, es prueba de que hay ausencia de una fe genuina o salvadora. Acuérdate, no importa qué tan sincero seas, el simple hecho de reconocer las verdades de Cristo y del Evangelio no necesariamente implica un nuevo nacimiento espiritual. ¿Te acuerdas de Juan 3? Nicodemo. Nicodemo reconocía a Jesucristo. Jesús, tú tienes que venir de parte de Dios. Eres un hombre extraordinario. Pero el Señor le dijo, mira, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Mateo 3, vienen los maestros de la ley, se aprendían los 5 primeros libros de la ley de memoria, imagínate. Vienen los fariseos al bautismo de Juan, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, pero lo hacían como un rito religioso. Estaban convencidos, pues al cabo somos linaje de Abraham, por ser descendientes de Abraham ya tenemos el cielo ganado. Así pensaban ellos. Y Juan les declara con toda su fuerza a ellos, a los fariseos y maestros de la ley: raza de víboras, no huyan de la ira venidera. ¿Dónde están los frutos que muestran un verdadero arrepentimiento? Entonces es algo muy importante. Santiago nos está hablando bien fuerte. Un verdadero discípulo de Cristo va a obedecer la palabra del Señor. Por el contrario, una vida que continuamente vive en desobediencia es prueba de que es falso discípulo o su fe está muerta. Veamos algunos textos. Mira lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Te fijas? Yo amo al Señor Jesucristo y vives desobedientemente, no le amas. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Esa es la promesa. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te acuerdas en Lucas? El Señor una y otra vez, textos, Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamas Señor, 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 Señor? Y pones los ojos en blanco. Dice, y no haces lo que yo digo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, son 2 cosas que no puedes divorciar, y las hace, les indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál fue esa roca? Oír y hacer lo que Dios dice. Pero dice más adelante el versículo 49, más el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. ¿Te fijas dónde está el fundamento? No nada más en tener la información, sino en creerla y ponerla por obra. Dice, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. No quieres vivir en ruina, no quieres una vida en ruinas y en miseria. En Juan, también le dijo Juan 13:15, ustedes me llaman maestro y Señor. Qué bonito suena. Y al Señor le encanta que le digamos maestro y Señor. Y dice, bien, porque lo soy. Dice, pues si yo siendo el Señor y el maestro he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado. El Señor Jesucristo no nada más enseñó palabras, nos dio ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también, ¿qué dice? Hagan. ¿Te fijas? La fe es activa. Mateo 7:21-23, ya lo leímos. Bien fuerte, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace. Subraya una y otra vez la palabra hace, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos montón de milagros. Pero el Señor les declarará: nunca los conocí, apartados de mí. ¿Cuál es el verbo otra vez ahí? Hacedores de maldad. Es lo que haces. Tu fe se muestra por lo que haces. Primera de Juan 2:4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hebreos 12:14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? A ver, aquí nomás le leyeron. Sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. O sea, si la fe que yo digo tener no está produciendo santificación en mí, está muerta. Acuérdate, ¿te acuerdas? La buena tierra, ¿cuál es? La que oye, entiende, hace y da fruto con perseverancia. Entonces este es el punto clave que nosotros como cristianos, al menos acá en Calvary, los que estén escuchando, debemos saber. El simple hecho de reconocer los hechos del evangelio, si no hay fruto, no son suficientes para la salvación. Ahora, esto es algo que la fe produce. Ahorita lo voy a explicar. No es algo que yo hago, sino que la fe genuina va a producir en mí, porque yo he nacido del Espíritu, y el Espíritu Santo en mí produce en mí compromiso en Cristo que Él sella. Lleva a la persona a abandonar el pecado, a obedecer a Cristo, a servir a Cristo y a sus hermanos. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos pone en esa situación. Dios nos pone en el lugar donde podemos producir. Mira lo que dice John MacArthur. Él dijo: es verdad que no nos cuesta nada ser cristianos. Pues no, porque solamente creemos, pero nos cuesta todo seguir a Cristo. Nada de lo que poseemos, nuestras justicias propias, tradiciones, religión, nada merece o gana siquiera la menor parte de la salvación. Pero una vez que somos salvos, todo lo que tenemos le pertenece al Señor y todo sirve para Él. Esto es el señorío de Cristo. Entonces es algo muy importante, mis hermanos. No debemos de caer en ese engaño de que las obras no sirven para nada. O sea, no sirven para salvarnos. Definitivamente no nos podemos hacer salvos por medio de las obras. Pero no es que no sean necesarias para nada. Son un resultado de una fe genuina. ¿Ok? Pero la fe no es un eventual conocimiento de los hechos de Cristo. La fe genuina implica convicción para cambiar, confianza para tomar decisiones, entrega, compromiso con la verdad. Acuérdate de eso, porque mucha gente piensa en esto, que la fe salvadora consiste en que, no, pues sí, yo me acuerdo que le entregué mi vida a Jesucristo y hasta lo tengo escrito con fecha y lugar. No es eso. Tampoco la fe es una fe de bautismo. No, aquí está la prueba porque yo me bauticé. ¿Sabes qué es lo que evidencia la fe verdadera? Lo que sucede después de que creíste. Si creíste, entonces implica que vas a perseverar sin parar hasta el final. Va a resultar en que tu carácter va a cambiar, te vas a parecer a Cristo. Va a resultar en que vas a obedecer y amar a tus hermanos, a servirlos, a seguir a Cristo. Vas a continuar en Él a pesar de caídas ocasionales, pero el camino siempre va a ser hacia arriba y cada vez mejor. Por eso dice el versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bien haces. O sea, qué bueno que tengas una buena teología. Qué bueno que hayas aprendido sana doctrina y estudies la palabra verso por verso. Qué bueno que reconozcas que hay un solo Dios. Pero esta sin un resultado práctico no tiene provecho. Porque nos dice, también los demonios creen y tiemblan. Te voy a dar alguna información muy interesante acerca de los demonios y de Satanás. ¿Sabías que Satanás no es ateo? Los demonios no son ateos. Conocen a Dios, reconocen la verdad, saben que hay un solo Dios verdadero, saben que la Escritura es la palabra de Dios, saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo ves en los evangelios cuando llegan los demonios con Jesucristo? ¡Pum! Se le tiran. Jesucristo no tiene que decir nada. Los demonios vienen y temblando se tiran al piso.
Sabemos quién eres, Señor, no nos mandes al infierno tan rápido. Los demonios saben y entienden quién es Dios, saben quién es Jesucristo, saben que la salvación es por gracia, por medio de la fe, saben que Jesús murió, fue sepultado y resucitó para el perdón de nuestros pecados, saben que está sentado a la diestra del Padre porque lo ven, saben con toda certeza, los demonios saben que hay un infierno y que hay un cielo, saben el futuro glorioso de Dios y de su iglesia, saben que tienen corto tiempo para corromper la humanidad. Pero todo ese conocimiento no los puede salvar, porque odian la verdad, odian, aborrecen a Satanás y tiemblan. ¿Eso sabes qué significa? Lo que muchas veces nosotros ni siquiera hacemos, ni siquiera entendemos, ¿no? Porque dice el Señor, yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, ante mí. Hablamos del temor de Dios y decimos, no puede ser. Bueno, pues los demonios lo conocen y cuando lo ven, precisamente saben que están tratando con el Dios Altísimo, con el fuego consumidor que aborrece la maldad. Y sabes que se aterrorizan los demonios, se estremecen solamente de ver la gloria de Dios, porque saben lo que les espera. Pero el hecho de tener todo ese nivel de conocimiento no nos trae salvación, si no estamos viendo una obra práctica en nuestras vidas. No es una fe genuina, no es una fe dinámica, porque la fe verdadera se convierte, se traduce en amor, en servicio, en obediencia, en honra al Señor. Ahora, no es que no tengas fe, porque todo lo que haces en tu vida, todo lo que estás haciendo diariamente, requiere fe. ¿Sí sabías eso? Cuando tú te vas a trabajar y te subes al 40, estás aplicando fe, porque tú dices, yo voy a llegar a mi trabajo. ¿Cómo sabes? Hay montones de accidentes ahí. Cuando tú le dices, mamá, nos vemos en la noche, estás actuando fe. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo sabes que vas a llegar en la noche? ¿No? Entonces, cada decisión que tomas no es que no tengas fe. Sí tienes fe, pero la tienes depositada en el lugar incorrecto cuando no haces lo que debes hacer. Cada decisión de pecar contra Dios o de honrar a Dios, de andar en la mentira, en tinieblas o andar en la luz, todo eso viene de una convicción en tu corazón y en tu mente. Si has creído en que lo que Dios dice es verdadero o has creído en el mentiroso y sigues confiando en ti mismo, ¿no? Un ejemplo es el cinturón de la seguridad, lo comenté hace ratito. Aquí no es tanto, aunque sí es, ¿verdad? Pero por ejemplo en México, bueno, hay lugares donde sí también ya la ley está bien dura con el cinturón de seguridad. Pero todo el mundo sabe que un cinturón de seguridad te puede salvar la vida, ¿sí o no? Todos dicen sí, ponerte el cinturón de seguridad te salva. Incluso hay videos y los muñequitos estos chocan. O sea, sencillamente si tú corres a toda velocidad, ¿verdad? Que son como 10 millas por hora y no frenas y te pegas contra la pared, ¿qué te puede pasar? O sea, el coche si va a 10 millas por hora, ¿verdad? Con esas 10 millas por hora sin cinturón de seguridad no puedes detener a tu bebé poniéndole la mano. ¿Me explico? Entonces, todo el mundo sabemos que el cinturón de seguridad puede salvarte la vida a ti, puede salvarle la vida a tus hijos. Sin embargo, hay gente que no se lo pone. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque sabe que te puede salvar la vida, pero no lo cree. No lo cree. O sea, su convicción es que es más incómodo ponerme el cinturón de seguridad. Entonces eso es verdad. Es primero mi comodidad, aunque me muera, pero primero es mi comodidad. O sea, en otras palabras, no creen lo que es verdadero y lo que ya les está marcando que es así. ¿Me explico? Todo lo que hacemos viene de una convicción. ¿Voy a creer o no voy a creer en lo que Dios dice? Por eso la fe se ve. Lo que realmente haces es lo que manifiesta lo que realmente crees. Aunque vengas a la iglesia, aunque digas cosas muy lindas, lo que estás haciendo y practicando habla de lo que realmente crees. Punto número 3. La fe y la obediencia son parte de un todo. Dice el versículo 20, mas quieres saber, oh hombre vano, no dice yo le aumenté, perdón, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bueno, está hablando de un hombre vano. ¿Cuál es el hombre vano? Aquel que se empeña en creer que la fe no implica obras ni obediencia, que solo se trata de una hermosa historia con la cual me puedo emocionar, ¿verdad? Practicar religión, o como gritar, declarar o hablar de milagros, de profecías, de sacar demonios y ser ungido y poderoso hombre de Dios, pero sin obras de justicia. Y dice Jesucristo eso, si no hay obras de justicia, si no hay una vida transformada, todo aquello no es lo que Dios busca. Si no es una vida piadosa en tu vida, eres una persona vana.
y no eres una persona de fe. Porque la fe responde a la verdad en amor y en obediencia. Lo acabamos de leer. Muchos me dirán en aquel día: Señor, 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 eché fuera demonios, hice milagros, profeticé en tu nombre, profecías. Y el Señor le dice: nunca les conocí. ¿Verdad? Es algo importante. Ahora, nos da este ejemplo contundente y nos da a dos personas que son bien significativas. Número uno, nos habla de Abraham, la persona más respetada por los judíos, ¿verdad? Y nos habla al mismo tiempo de la persona más baja que pudo haber en la historia, ¿verdad? Que es una prostituta, ¿verdad? Ambos fueron justificados por la fe. Uno, el hombre más respetado, el hombre una prostituta. Entonces, imagínate, y comienza a darnos ese ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, a ver, Santiago, espérame tantito, ¿es por gracia o es por fe? ¿A qué te refieres, Santiago? ¿Qué dijo Pablo con respecto a la justificación por fe? Romanos 3:27 dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y de cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Acabamos de leer Efesios 2:8-9: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, checa eso, porque entonces estamos hablando de una contradicción en la Biblia. Por supuesto que no. De lo que estamos hablando es de una misma moneda con dos caras distintas. ¿No? Lo hemos dicho antes, la Biblia no tiene contradicciones, tiene lectores superficiales. Pero lo que está haciendo la Biblia es cubrir todos los ángulos. O sea, ¿qué es justificación? Cristo pagó el precio de mis pecados, apagó la ira de Dios sobre mí. La ira de Dios es algo muy cierto y es algo terrible. Cualquiera que cree en Cristo es declarado justo o inocente delante de Dios, por así decirlo. Es investido o revestido con la justicia de Cristo. Por eso Dios ya no está enojado con un cristiano porque ve a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, Pablo está haciendo énfasis en la primera parte de nuestra justificación. Es imposible que con nuestras buenas obras ganemos nuestra salvación. No podemos ganar ni una milésima de nuestra salvación. Tiene que ser por fe y por gracia. Pero Santiago está predicando el otro extremo, en contra de la gracia barata, en contra de que lo que dice: Dios me acepta tal como soy. Y sí es cierto, Dios te acepta tal como eres, pero no te deja así. ¿Ok? Dios me recibe como pecador, pero no me deja como pecador, me transforma. Y es lo que está diciendo ahorita Santiago. Y precisamente nos pone a Abraham. Abraham no solo mostró su fe diciéndole a Dios: Dios, te creo. Eres maravilloso, hiciste el cielo y la tierra. ¿Sabes qué? Checa la vida de Abraham, lo vimos los que estuvimos en Génesis. Pero Abraham, su fe lo llevó a tomar decisiones bien drásticas. Dejó a su papá, vivió como un extranjero en la tierra que Dios le prometió. O sea, toda la vida de Abraham manifestó lo que él realmente creía, sus convicciones. Su estilo de vida, sus decisiones mostraron sin palabras lo que realmente creía, lo que estaba en su corazón, sus convicciones. Su creencia en que Dios, caminó con Dios. Vivió en una tierra prometida en la cual caminó como extranjero y lo único que compró ahí fue la tumba para él y para su esposa, imagínate. Fue lo único que compró. Entonces Dios le cumplió la promesa, le dio a Isaac después de 20 años, imagínate. Pero llegó el momento en el que Abraham ya tenía sus ojos puestos en Isaac y no en Dios. Y Dios vino y le dijo: ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Después de 20 años de estarlo esperando y después de haberle dicho: en este hijo yo te voy a bendecir a todas las naciones como las estrellas del cielo. Entonces, eso significa que sin Isaac ya no iba a haber promesas. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Pero checa la confianza de Abraham con Dios. Después de caminar con él por varias décadas, llegó el punto en que Abraham sabía que si Dios promete y si Dios dice, Dios cumple. Abraham estaba convencido: nada me puede separar de su mano y todas las cosas que él haga son para mi bien. Y si Dios me está pidiendo que le dé a Isaac, eso significa que para él no es problema, lo va a resucitar, lo va a hacer vivir. Pero ese es el punto de la fe. Y esa es la fe que honra a Dios. Para Abraham, Isaac estuvo muerto por 3 días. Abraham no hizo así como de chiste cuando levantó el cuchillo sobre el cuello de su hijo. No así como que: ay, me va a parar ahorita. No, Abraham ya estaba listo para cortarle el cuello a su hijo.
¿Por qué? Porque esto es la fe. Estaba totalmente convencido de quién era Dios, de las promesas de Dios. Conocía tan íntimamente a Dios que lo llamó su amigo. Pero checa cómo la obediencia de Abraham, la confianza de Abraham fue lo que perfeccionó la fe. Esa es la fe. Versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, la fe se completó, llegó a su clímax. Fue verdaderamente provechosa y justificó a Abraham cuando él mostró su honra y confianza a Dios, obedeciendo lo que Dios le mandaba. Cuando él estuvo dispuesto a obedecer a Dios y poner por obra su voluntad, en un caso tan extremo como entregarle al hijo de la promesa que esperó por 20 años y cortarle el cuello. Él no estaba ganando nada de parte, no estaba de parte de Dios. Él ya se sabía bendecido. Eso es algo importante, porque muchas veces pensamos: es que yo tengo fe pues para que Dios me dé. No, ya no estaba ganando nada Abraham con esto. Lo único que estaba haciendo era diciéndole: Dios, yo creo en ti, confío en ti. Tú ya me bendijiste, tú ya me cuidaste, y lo único que estoy haciendo es responder a tu amor y a tu cuidado. Tengo la plena confianza de que eres bueno, y cualquier cosa que me pidas, incluyendo aunque sea el hijo de la promesa, es por una razón. Y ¿sabes qué, Dios? Con esto que estoy haciendo aquí sin palabras, Abraham le está diciendo a Dios: te amo y no te voy a negar nada, porque creo en ti, porque confío en ti. Esa es la fe. Versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuál fue el problema en Edén, mi hermano? ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? Prefirieron creerle a Satanás. Aguas, Dios es envidioso, Dios es mezquino, no les quiere dar lo que es el verdadero gozo. Sí, les dio un Edén con árboles impresionantes, la vida eterna, el árbol de la vida, pero no les quiere dar lo verdaderamente chido. Por eso no los deja tomar ese árbol del mal y de la sabiduría del bien y del mal. Esa es la esencia del pecado, mi hermano. Una malvada incredulidad, desconfianza en Dios. Acuérdate, la incredulidad no es falta de evidencia, es una malvada decisión de no confiar en Dios y creer a mi perverso corazón. Cada vez que pecas, cada vez que haces lo incorrecto, lo que en el fondo estás diciendo es: yo no te creo, Dios, no creo que seas justo. Yo no creo que el pecado te indigne o te blasfeme o ensucie tu rostro. Yo no creo que tu ira y tu condenación sean para tanto. No creo, Dios, no creo que sean reales. No creo que es para tanto que yo sea mentiroso o chismoso. No creo que sea para tanto que el pecado sea para mi destrucción. Es mentira, por eso sigo pecando. ¿Y qué? No creo que desobedecerte para mí sea mi maldición. Y no creo que si te obedezco voy a ser verdaderamente bendecido y feliz. O sea, en pocas palabras, Dios, no te creo, por eso hago mi vida a mi manera, como yo quiero. Esa es la incredulidad. Y Abraham justamente hizo lo contrario. Su fe fue completada por su obediencia y confianza, y le fue contada por justicia. ¿Y sabes cuál fue el título para él? Amigo de Dios. Porque al final, ¿qué crees que es lo que Dios quiere de ti? ¿Por qué Dios te pide tanto que lo obedezcas, que creas en Él, que confíes en Él? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Tener comunión contigo, ser tu amigo. Pero no lo vas a hacer si, imagínate, ¿qué amistad puedes tener con alguien de quien desconfías toda la vida? ¿Cómo vas a tener amistad o verdadera comunión con alguien a quien no le crees? Y créeme, no hay cosa más importante en tu vida y en la mía, más determinante para vivir una vida en abundancia y en plenitud, que estar en Cristo y ser reconciliados con Dios. Porque eso es lo que nuestra alma necesita, no las cosas que este mundo dice, no lo que mi perverso corazón me empuja, que jamás me va a satisfacer y siempre me va a dejar inseguro, triste y mal. Dios quiere justificarte y Dios quiere llamarte su amigo. Fue justificado Dios, por eso te quiere justificar. Juan 15, 13 al 16. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos. ¿Te fijas? Si ustedes hacen lo que les mando. Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Confianza, comunión.
Dios te da a conocer su obra, pero ¿para qué quieres conocer lo que Dios quiere? Muchas veces estás pensando, Dios, no sé qué hacer. Y Dios te dice qué hacer y le desconfías y no lo haces. Esa es incredulidad. Y me encanta cómo dice, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y dónde crees precisamente que está tu gozo, tu paz, tu felicidad? En esta situación, en esta área, cuando llegas a este punto. Pero necesitas conocer a tu Señor y llegar a este tipo de convicciones. ¿Y sabes cuándo vas a llegar a este tipo de convicciones? Cuando vayas paso a paso y comiences creyendo al Señor. Y comiences instalando la verdad en tu corazón y en tu mente, y comiences desechando los designios de tu perverso corazón y de lo que dice este mundo. Es el único momento en el que en verdad vas a comenzar a comprobar, mi Diosito es bueno, mi Señor es justo, mi Señor me ama, y aunque me pida a Isaac, el hijo de la promesa, yo se lo voy a dar, porque yo sé que cualquier cosa que Él me pida es para mi bien, es para su gloria. Ahí está la fe. Y esa fe es la que honra a Dios. Y sin ese tipo de fe es imposible agradar a Dios. No importa qué tantas cosas buenas quieras hacer. Lo que viene de tu carne, eso no cuenta. Es lo que viene de esta confianza en Dios, lo que impresiona a Dios, lo que te va a llevar a estar cerca de Él. Versículo 24 dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque una fe que no produce obras, que no lleva a la obediencia, movido por la confianza, por la convicción, por la comunión con Dios, no es una fe provechosa y no es una fe que te va a dar vida o que te va a dar salvación. La fe es igual con obras, con obediencia, con compromiso, con convicción, son parte de un todo. Ahora nos da un ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Abraham, el hombre más respetado, pero checa lo que dice, asimismo también Rahab la ramera. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, checa cómo la Biblia no quita el mote de Rahab, ramera, o sea, prostituta, y prostituta es prostituta, no es otra cosa. Lo que era en esos tiempos prostituta es lo que es en estos tiempos prostituta. Pero mira lo que está diciendo, Dios la justificó o la perdonó de tal manera a que esta mujer se casó con Salmón, no Salomón, Salmón. ¿Sabes quién fue Salmón? El tatarabuelo del rey David. Y no solo eso, esta mujer quedó su nombre en la genealogía de Jesucristo como una ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate hasta dónde el Señor se hace como uno de nosotros. ¿Qué la justificó esta mujer? Que creyó. De todo un pueblo que se llama Jericó, ella fue la única que escuchó las maravillas de Jehová de los ejércitos. Ella escuchaba, porque todos ellos habían escuchado, ¿sabes qué? El Dios de los judíos abrió el mar en dos de los israelitas, envió todas sus plagas, conquistó grandes reinos que están allá atrás del Jordán. ¿Y sabes qué hizo todo Jericó? Jericó decidió confiar en sus murallas. Jericó, ¿sabes por qué era famosa? Por sus murallas precisamente, que eran impenetrables. ¿Sabes qué decidieron hacer los de Jericó? Abrazaron su pecado, abrazaron su vida, no quisieron arrepentirse, dijeron, nosotros podemos tener lo que querramos. Jeriquenses, creamos en nosotros mismos y nada nos va a vencer. No se rindieron, porque Dios de alguna manera les venía advirtiendo de un juicio inminente. Una maldad extrema, hacían cosas horribles. Y solamente una mujer. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Su fe, ¿a dónde la llevó? Arriesgó su vida, porque escondió a los mensajeros. Porque ¿qué tal si Israel no ganaba? ¿No crees que no lo pensó Rahab? ¿Sabes qué iba a suceder con ella y con toda su familia? La iban a ejecutar por traidora. Sin embargo, ¿sabes qué hizo Rahab? ¿A dónde la llevó su fe? A jugarse el todo por el todo. Eso le movió su fe. Vivió una vida despreciable de mentira. Nació y fue criada en una sociedad corrupta y pagana que el Señor iba a destruir. Pero ella oyó de quién era Dios y demostró su fe en el Señor y estuvo dispuesta a poner su vida en la raya. Se comprometió con una decisión. Una prostituta. Y ¿sabes qué? Su vida fue transformada. Si no, no se hubiera casado con Salmón. Ella fue cambiada por la fe que tuvo. Pero es eso la fe, no son las justicias personales. No se trata de mis obras para ganar mi salvación, sino las obras que resultan de la confianza plena y convicción total en mi Dios. Ni Abraham ni Rahab fueron justificados por su adoración.
por su ritualismo, por ser activistas religiosos. Los dos fueron justificados por su confianza plena en Dios. Y eso las llevó a poner a un lado todo lo que amaban, lo que más amaban. Le dijeron, lo que estaban diciendo con lo que hicieron es que le estaban diciendo: Señor, lo que más amo eres tú y lo que más confío eres tú, de ti depende mi vida, totalmente. Sin reservas se entregaron al Señor, costara lo que costara. Confiaron, por decirlo así, porque todavía no llegaba a Jesucristo. Tomaron su cruz y le siguieron. Hicieron lo contrario que hicieron Adán y Eva. Hicieron lo contrario a lo que tú y yo hacemos cuando pecamos y cedemos a tentaciones, a incredulidad, como dicen en Torreón, nos armamos, ¿verdad?, en nuestra necedad. Desconfiamos de la verdad, confiamos en mentira, pero ellos honraron a Dios con la verdad. Y todo lo que procede de este tipo de fe es lo que agrada a Dios, mi hermano. Todo lo demás es hojarasca. No estás haciendo más feliz a Dios ni lo estás impresionando con nada de las otras cosas que hagas. Así sea que quemes tu cuerpo por el ministerio, así sea que hagas, hice esto, hice aquello. Si no es producido por este tipo de fe, no agrada a Dios. Y terminamos, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. ¿Qué es un espíritu qué es un cuerpo sin espíritu? Un cadáver. Nomás sirve para descomponerse, hacerse polvo, no tiene ninguna función, ningún beneficio. Así es una fe que no manifiesta esta convicción. Esta fe que mueve mi voluntad, que mueve a que mis acciones glorifican a mi Padre que está en los cielos, que me muevan a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿En qué área? ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos de Calvary? ¿Qué vas a hacer después de escuchar esto? ¿Vas a seguir sin creer? Porque esto es la escritura, mis hermanos, y no podemos negarla, tenemos que aceptarla. Una fe genuina manifiesta que es auténtica en una vida que anda en la ley de la libertad, en el amor de Dios. La fe que no me ha cambiado es la fe que no me ha salvado. Por último, Romanos 6, 2, 6 al 8, porque vamos a tener la cena del Señor. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que sigan haciendo el bien, pues de esta manera demuestran, ¿verdad?, su fe, demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. 9 al 11 dice: habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también a los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Entonces, preguntas importantes: ¿quiénes son los que perseveran haciendo el bien? ¿Quiénes son los que buscan gloria, honor e inmortalidad que Dios ofrece? Los que han creído, tienen un nuevo nacimiento. Los que creen que Dios va a derramar su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos y que desobedecen a la verdad porque no la creen y prefieren creer en maldad. Y quiero hacerte esa pregunta, mi hermano, porque hoy nos toca venir a la cena del Señor. ¿Por qué no clamas al Señor en este día? Si no has visto en tu vida una fe que te transforma y sigues igual porque estás en peligro, ¿por qué no clamas hoy al Señor? ¿Por qué no le pides: Señor, quiero oídos para oír, dame vida hoy, Señor? ¿Por qué no te entregas a Él así como Abraham, así como Rahab? Vamos a decirse en oración. Te invito a que lo hagas en tu corazón. Ponte de pie y si quieren ir pasando los elementos de la cena del Señor. Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, en esta tarde, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, y qué fuerte y qué directo, Santiago, pero Señor, así es tu verdad, Señor, blanco o negro. Padre, no hay grises, no en este tipo de cosas, Señor, porque estamos hablando de vida eterna o de condenación eterna. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos tomar esta decisión, Señor, y que podamos decidir creerte, Señor. La única manera en la que podemos honrarte es con nuestra fe y nuestra confianza en ti, a pesar de circunstancias, Señor. Podemos leer de la vida de Abraham, no fue una vida fácil. Vivió muchas cosas, Señor, pero al final aprendió a confiar en ti, Señor. Y nunca regresó a Ur de los Caldeos, Señor. Porque dice tu palabra en Hebreos capítulo 12 que tuvo tiempo para volver, pero anhelaba lo mejor. Señor, así nosotros tenemos tiempo para volver, podemos echarnos atrás. Podemos hoy decir: no quiero. Bien, no es lo que tú quieres.
no es lo que tú anhelarías, ni es lo que nos va a llevar a una vida mejor. Al contrario, se complicará nuestras vidas tremendamente y nuestra eternidad. Señor, pero yo te pido por cada uno de nosotros que tomemos la decisión, Señor, de honrarte, que seamos hombres y mujeres de fe, porque esto es lo que es un hombre y una mujer de fe. No el que echa demonios, o el que declara, o el que profetiza, o el que hace milagros, sino el que te cree y manifiesta justicia en su vida. Eso es lo que tú buscas, Señor. Y mis hermanos, el Señor hizo todo esto posible hace tiempo, hace 2000 años. Tú y yo no tendríamos oportunidad, jamás podríamos reconciliarnos con Dios, ni con toda una vida, ni con 1000 vidas haciendo cosas buenas. Pero Jesucristo se hizo hombre y vino. Él nos alcanzó. Y la noche que fue entregado, Él nos dejó estos dos elementos. En ese caso, Él tomó vino, nosotros tomamos este jugo de uva y este pedazo de pan que nos recuerdan este nuevo pacto, en el cual es unilateral. Él vino y Él decidió sufrir nuestra muerte, sufrir nuestro castigo, y resucitó al tercer día, venció sobre Él, y nos dice que cuando nosotros creímos en Él, entonces podemos obtener esta fe preciosa. Mi pregunta es para todos ustedes: ¿tienes esta fe en Cristo? ¿La tienes? Si no la tienes, tienes que clamar al Señor, tienes que clamar a Él y decirle: Dios, yo no tengo esta fe, yo necesito vida eterna hoy. Porque si no tienes vida eterna, entonces tampoco tienes el cielo asegurado, ni tienes el perdón de pecados. Y el Señor dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Tienes que saber eso, mi hermano. Tienes que saber que cada vez que tú decides por la incredulidad, lo que estás haciendo es decir: voy a volver a golpearte, y voy a volver a escupirte, y voy a volver a clavarte. No puede ser. Lucas 2:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y la noche que fue entregado dijo esto, partió y lo dio y dijo: toman esto, que es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Señor, te agradecemos, Padre. Este pan, Señor, es algo místico, es algo hermoso que nos recuerda, Señor, lo que tú ya hiciste. Hoy estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Pero en verdad, Señor, para que nosotros tengamos esta fe, Señor, costó tu sangre, Padre, y creemos, Señor, que al partir este pan, Señor, los que debimos haber sido partidos somos nosotros. Sin embargo, no sucedió, Señor. A todos nos ofreces vida eterna. Si tú has hecho el Señor de tu vida, parte este pan y mientras lo haces, haz conciencia de todo lo que platicamos este día. Señor, así como este pan se hace uno con nosotros, hoy podemos tener comunión contigo y podemos tener comunión entre nosotros como tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese camino al perdón y a la reconciliación y a esta fe preciosa, Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y Señor, te damos gracias por derramar tu preciosa sangre, Señor, con la cual hoy hemos sido aceptos. Dice tu palabra que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Señor, y esta copa nos recuerda que la sangre que debió haber sido derramada es la nuestra. Nosotros debimos haber sido ofrecidos en holocausto, Señor, porque pecamos, porque la paga del pecado es muerte. Pero también esta sangre nos recuerda que tu sangre preciosa, sin defecto, fue derramada para que nosotros podamos, Señor, ser perdonados, limpiados y lavados. Gracias, Señor. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por firmar este pacto, Señor, con tu preciosa sangre en el cual estamos seguros.
Puedes tomar la copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor, y hoy comenzamos este servicio recordando que tú vienes, Padre. Y bebemos esta copa y comemos este pan y anunciamos tu muerte y resurrección, Señor, en nuestras vidas. Dios mío, te pido que ninguna de estas dos cosas se conviertan en un acto religioso vacío para ninguno de los que estamos en este lugar, Padre. Y que nuestra fe en verdad se manifieste, Señor, en nuestro estilo de vida, Padre. Porque sabemos quiénes somos, porque sabemos lo que costó nuestra salvación, porque entendemos, Señor, a dónde vamos, a qué reino pertenecemos, porque no somos del reino de las tinieblas, porque practicamos las obras del reino de la luz. Señor, gracias porque te amamos, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, como iglesia. El trono en los cielos está abierto y tenemos libre entrada, Señor. Y te entregamos una vez más nuestras vidas, Señor, y te volvemos a decir, Padre, somos tuyos, perdónanos, lávanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a hacer un cantito más y nos despedimos. Pon atención a este canto que hemos cantado por mucho tiempo cuando hacemos la cena del Señor. Y dile: tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay de justicia para mí, defensa a mi favor. Jesús, tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay de justicia para mí, defensa a mi favor. Jesús, tu sangre y que nos puede perdonar, que nos puede transformar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre, y que nos lava de maldad y con Dios nos da amistad. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Dile: tu cruz de gracia nos habló del corazón de Dios, al camino nos abrió, y hoy me acerco sin temor, no confiando en mi virtud, por tu sangre, Jesús, que nos puede perdonar. Díselo: y que nos puede perdonar, que nos puede transformar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre, y que nos lava de maldad y con Dios nos da amistad. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Dale gracias por la cruz, por último, y dile: y gracias por la cruz.
Señor, hoy somos salvos, Señor, hoy somos tuyos, hoy somos miembros de la familia de Dios, Padre. Un pueblo diferente, tuyo, celoso de buenas obras, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia, Señor, para anunciar tu excelencia, Señor, para que los hombres viendo nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Padre, que estás en los cielos. Llévanos con bien, Señor, y que esta tu palabra dé fruto en nosotros, fruto abundante, Señor, y que el día de hoy tú hayas traído vida nueva, Señor, al que no la tenía, Padre. Y a nosotros, Señor, que podamos cada día de nuestras vidas manifestar esta fe, este nuevo nacimiento que tenemos en nosotros, Padre. Gracias, Padre, que no haya una fe muerta en ninguna de estas personas, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús y ponemos nuestras vidas en tus manos. Llévanos con bien, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.